Ciencias Políticas y Jurídicas, presidenta de la Fundación Odín y EOL, es diplomada en Género y Deporte, es diplomada también en Gestión Parlamentaria, diplomada en Técnica Legislativa, cuenta con un reconocimiento a nivel nacional e internacional como defensora de los derechos humanos en todas sus formas. Recibió reconocimiento de la ONU por sus aportes innovadores a la temática de violencia de género y discapacidad en Argentina y América Latina, y el premio del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en conjunto con el programa de Golda Meir, Mayab, por sus aportes al tratamiento de víctimas de violencia de género y femicidios. Es nuestra segunda disertante y presentará la temática Mujeres y Discapacidad. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este seminario de integración que tiene como objetivo principal concientizar, sensibilizar, para poder entender que durante el largo de la historia el papel de la mujer, el rol de la mujer, ha estado siempre influenciado por distintos factores culturales, políticos, sociales y legislativos. Y eso nos lleva indefectiblemente a hacer otro análisis más profundo todavía desde un punto de vista sociológico y de género, para ver que el rol o la figura de la mujer, cómo se ha desplazado en cuanto a la violencia de género, cómo se marca en cuanto a las políticas públicas, cómo se marca en cuanto a la discapacidad y, por supuesto, frente a la resiliencia y el empoderamiento. Teniendo en cuenta principalmente que el factor que mueve toda esta dinámica es el factor cultural que impera en nuestra sociedad. Y eso nos lleva a decir que la violencia de género o la violencia en cualquiera de sus manifestaciones es un problema grave que existe y que persiste en Argentina y en toda Latinoamérica. Y se proyecta precisamente como la manifestación de las estructuras patriarcales existentes. O sea que el modelo patriarcal, los estereotipos de género, perpetúan esas desigualdades, perpetúan la discriminación y nos llevan a actos de violencia contra la mujer. Y es allí a donde actuamos las organizaciones de la sociedad civil o las organizaciones no gubernamentales que promovemos la defensa de los derechos humanos, que promovemos el apoyo al sistema multilateral de los derechos humanos y que promovemos la igualdad de género, en donde tenemos que redoblar los esfuerzos, capacitar a todo el plantel policial, capacitar a los tres poderes del Estado, especialmente al poder judicial, para que tengan una mejor perspectiva de género, para que tengan una mayor perspectiva de niñez, en donde tiene importancia la niñez del niño, y para que tengan una mayor perspectiva en cuanto al cuidado del adulto mayor. Debemos capacitar también a la juventud con normas sociales, normas de respeto, que van a servir como herramientas
para precisamente desafiar a esos estereotipos que se encuentran enlistados en la estructura cultural de la sociedad, atacándolos desde una temprana edad. Podemos decir que Argentina, a nivel legislativo, tiene muchas leyes que promueven el cuidado, la protección de la mujer en cuanto a la prevención, sanción, erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer. Pero a la hora de ser aplicada, carecen de efectividad, precisamente por falta de conocimiento, porque no hay una perspectiva de género, no hay una capacitación. Entonces eso lleva, en la mayoría de los casos, a una revictimización o a una subnotificación de los casos. No vamos a hablar ahora en estos momentos de hacer un dato estadístico, porque esos datos estadísticos están en constante evolución, a corto, mediano y largo plazo. Pero cuando hablo de corto, mediano y largo plazo, no estoy refiriéndome a cuestión de meses o a cuestión de años. Esos datos estadísticos evolucionan en cuestión de horas. O sea, que tanto en Tucumán como en toda la Argentina, en cuestión de horas sucede un acto de violencia. En cuestión de horas sucede un femicidio. En cuestión de horas ocurre un transfemicidio. En cuestión de horas ocurre un transvesticidio. Es por ello que tenemos que redoblar esos esfuerzos en promover iniciativas de empoderamiento y en promover también invertir en infraestructuras en estas organizaciones que van a contener a la mujer. Tienen que ser más accesibles a las necesidades de la mujer. La mujer, que por sí sola, por su género, ya encuentra obstáculos. Obstáculos institucionales y de toda variedad. Pero la mujer con discapacidad enfrenta un doble desafío por la intersección de su género y de su discapacidad. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Obviamente de que ve limitadas sus opciones, ve limitadas las oportunidades que son generadas por el Estado o por las instituciones gubernamentales de la provincia o por las mismas organizaciones. ¿Y qué es lo que hace la mujer en ese caso, la mujer con discapacidad? Se adapta a un sistema, a ese sistema que ha estipulado que la inclusión es insertar en un espacio determinado una cierta cantidad de personas. Cuando la inclusión, bien entendida, es adaptar el espacio físico para que todos estemos incluidos. No tenemos que normalizar a la persona con discapacidad, a la mujer con discapacidad. Y pongo énfasis a la mujer con discapacidad, porque si bien es cierto de que hay personas de distintos sexos que tienen discapacidad, pero la mujer con discapacidad es la que más sufre, es la más vulnerable. No tenemos que normalizar a la mujer con discapacidad. Tenemos que normalizar a toda una sociedad que excluye, que discrimina, que estigmatiza y que por lo tanto vulnerabiliza su
sus derechos. O sea, la mujer o la persona con discapacidad no hace entrega de sus derechos por voluntad propia. No, es el entorno el que los vulnera. Porque precisamente desde una perspectiva cultural, Argentina, como todas las sociedades subdesarrolladas de Latinoamérica, tenemos normas y valores que perpetúan esos estereotipos de género que son dañinos. Perpetúan la discriminación, las disparidades, las desigualdades. Podemos tener muchos avances en cuanto a educación, podemos tener, aunque estamos en un proceso todavía de cambio para evolucionar, podemos tener muchos avances en cuestión de salud, como planteaba recién el doctor. Pero no hay una perspectiva de participación de la mujer en las políticas públicas. No hay una perspectiva de participación de la mujer en cuanto al sistema laboral, como la equiparación salarial acorde igual a la del hombre. Entonces, ¿qué es lo que hacen en esos casos? La mujer recurre en primera instancia a las organizaciones de la sociedad civil o a las organizaciones no gubernamentales en busca de ayuda, en busca de protección, en busca de contención, porque lo que necesita la mujer es hacer una resiliencia de las adversidades a las que se enfrenta. Y las organizaciones planteamos principios o iniciativas de empoderamiento para que la mujer pueda lograr ese empoderamiento bien entendido. ¿Qué quiero decir con un empoderamiento bien entendido? Es el que se da cuando la mujer recupera el control de su vida y se aleja de la opresión. Es lo fundamental para que pueda cerrar el ciclo de violencia o de discriminación. Entonces nos cabe hacer una pregunta, una primera pregunta, con todo. ¿Cómo nos proyectamos? ¿Cómo se proyecta en la actualidad que estamos viviendo? ¿Cómo se proyecta el género, la discapacidad, la diversidad? Sabiendo de que esa intersección de género, discapacidad y diversidad son los más vulnerables frente a los actos de violencia o frente a la discriminación. Y la respuesta es muy simple. La respuesta nos dice que desde un punto de vista sociopolítico, étnico, religioso, debemos respetar y reconocer las diversidades. ¿Y cómo hacemos eso? Aplicando políticas públicas, aplicando iniciativas que sean acordes a la realidad actual que estamos viviendo. No podemos aplicar políticas públicas
que se hayan aplicado en años anteriores, en décadas anteriores, por más que hayan sido efectivas. Porque la realidad de esa época difiere mucho de la actual. Entonces serían ineficientes, serían obsoletos. Y eso lo hemos visto, como ejemplo, a lo largo de la historia. El tema del respeto o de la lucha por los derechos, de la igualdad y todo eso, lo tenemos plasmado desde la creación de la Constitución Nacional. O sea, hace más de 150 años. Y todavía no se pone en práctica. No podemos esperar otros 150 años para decir, bueno, realmente hay un respeto, reconocemos el género, reconocemos la diversidad. También lo hemos visto con personas con discapacidad, con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional y tampoco se aplica. Y en la parte de educación, si bien hemos hablado ahora que estamos pasando por una evolución, a lo largo de la historia podemos ver de que la mujer no tuvo mucha participación en la educación. En la década del 50 la mujer no tenía acceso a una educación superior, porque precisamente las normas sociales recluían a la mujer, la estigmatizaban, la cosificaban y le daban un rango meramente doméstico y de reproducción. Con la década del 60 recién se aplicaron nuevas políticas públicas para tratar de avanzar hacia una igualdad de la mujer. Entonces, bueno, tiene acceso a una educación superior, pero vuelve a tocarse con la dictadura militar, en donde ya no podía tener participación social, ni mucho menos educativa. Y recién con la llegada de la democracia, se vuelven a aplicar otro tipo de políticas acordes a la época, y la mujer ya puede acceder a una educación en todos los niveles. Aunque en pleno siglo XXI todavía tenemos algunas dificultades con las famosas carreras STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son de uso exclusivo del hombre. Pero como estamos en un proceso de cambio, de evolución, es muy probable de que la mujer también acceda a ese tipo de carreras. Y ahora nos hacemos otra pregunta muy cortita. ¿Cómo participamos en este proceso de cambio? ¿Y quiénes participamos en este proceso de cambio? Este proceso de cambio requiere la asistencia de todos: el Estado, las instituciones gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad y los medios de comunicación, que juegan un papel importantísimo en este proceso. Porque lo que proyectan, la imagen que proyectan los medios de comunicación, va a tener una percepción social. Si los medios de comunicación proyectan una imagen negativa de la mujer en cualquiera de los ámbitos donde ella se desenvuelve, va a ser percibida por toda una sociedad de la misma manera negativa. Y eso va a perpetuar los estereotipos de género
que son dañinos. Va a perpetuar la discriminación, va a perpetuar las desigualdades. En cambio, si los medios de comunicación proyectan una imagen positiva de la mujer en cualquiera de los ámbitos, va a generar en la sociedad una percepción igual de positiva que va a desafiar a esos estereotipos y por lo tanto va a eliminar, va a contribuir a la eliminación de todo acto de violencia. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ya como corolario para finalizar este seminario, son dos cosas fundamentales. Primero, tenemos que tener en cuenta que la intersección o la división que hay entre género, discapacidad, diversidad, es el recordatorio que tenemos permanentemente de las desigualdades, de las disparidades. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta, concientizarnos, sensibilizarnos y tener una visión diferente del género. No tenemos que ver al género como un problema, como un obstáculo. Tenemos que ver al género como un vehículo que avanza hacia una sociedad más justa, más equitativa, más representativa y por ende mucho más igualitaria e inclusiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Roxana. Así que, bueno,